Buenos días, queridos televidentes. El día de hoy vamos a tratar temas de historia universal. Entre ellos tenemos a la antigua Grecia. Ahora vamos a tratar sobre la biografía de Alejandro Magno. ¿Quién fue él en realidad? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Y cómo es que se conoce hasta el día de hoy su vida? ¿Y en qué ha influido en el mundo moderno? Pues adentrémonos a conocer la vida de Alejandro Magno. Bien, Alejandro Magno, como ustedes saben, queridos amigos y amigas, amantes de la historia universal, nació en Pela, Macedonia, un anexo de Grecia, más o menos 350 años antes de Cristo. Él, como era de esperar, fue formado dentro de la tradición real, pues su padre fue rey de Macedonia, al igual que su abuelo. Me refiero al rey Felipe II de Macedonia. Su madre, la reina Olimpia, que le quería mucho y siempre lo tenía a su lado, solía aconsejarle a Alejandro sobre la vida, sobre las cosas que debía mantener por obligación y que no debía mezclar, como por ejemplo no mezclar sus situaciones emocionales con sus obligaciones y siempre mantener una vista segura, pues si él sería el próximo líder tenía que mostrarse como tal y estaba expuesto a todo lo que haga o lo que dejara de hacer, y para ello debería demostrar seguridad. Su madre, siendo creyente de Dionisos, aquellos dioses del vino, era una ferviente admiradora también del mito de un gran también soldado griego. Me refiero a Ulises. Ulises, pues en la cosmovisión griega, fue uno de los guerreros que llegaron hasta más allá de la India. Y frente a esa proeza, Alejandro Magno, desde niño, ya instruido en dicha historia, al igual que otros personajes como Teseo, Jasón, siempre en el fondo quería emular la proeza de Aquiles, en otras palabras. No precisamente Ulises, me refiero a Aquiles. Entonces, él siempre imbuido por historias de Aquiles, no solo quería emular, sino superar a este personaje griego. El padre de Alejandro Magno, Felipe II de Macedonia, fue quien, al implantar una política educativa muy seria, mandó a traer al filósofo griego también, nacido en Estagira, cerca de Grecia también, o un anexo, llamado Aristóteles. Como todos sabemos, se trata de un gran formador de personas, un gran formador de personalidades. ¿Quién fue Aristóteles? Además de filósofo, fue un lógico, botánico,
entendía de zoología, de oratoria, de literatura, y fue precisamente él quien introdujo a Alejandro Magno sobre las historias de Aquiles. Bueno, pues la talla de Aristóteles como profesor es sin duda que forjó también la formación y la mentalidad, y más que todo la visión de Alejandro Magno. Es por eso que a veces nos preguntamos cómo quisiéramos tener tantos maestros como Aristóteles para forjar personalidades con una alma y mentalidad fuerte, que logren muchas cosas en la vida, así como lo hizo Alejandro Magno. Bueno, Alejandro Magno fue formado en la seguridad en sí misma por su madre y en las técnicas de guerra por su padre Felipe II de Macedonia, y también en liderazgo, y en todas las demás artes por el mismísimo filósofo Aristóteles de Estagira, el gran filósofo, autor de la obra Moral a Nicómaco, en el que cuenta y narra la historia de su hijo mismo, Nicómaco. Es muy posible que estas ideas también las compartió con Alejandro, y es por eso que Alejandro llegó a tener ese nivel de visión tan amplia que hemos llegado a conocer hasta el día de hoy. Podríamos decir que fueron estas tres personalidades que marcaron la vida de Alejandro Magno. Su madre, que lo quería con locura, pero que también a veces lo atormentaba con muchas sospechas, intrigas, y la que él en algún momento quiso dejar de lado porque se sentía muy, podríamos decir, aprisionado sobre el tema. Y por otra parte su padre, ¿no? Un guerrero recio que dio un ejemplo de rudeza a su hijo, además de estar con una y otra griega. Era una persona pues que tuvo la decisión y el coraje de unir a todas las ciudades-estado con un único propósito, de planear la conquista del imperio persa. Sin embargo, a través del tiempo, sabemos que no fue el rey Felipe II de Macedonia quien conquistó el imperio persa, sino fue Alejandro Magno, el hijo, el que en realidad hizo cumplir los anhelos y sueños de su padre. Al morir el rey Felipe II de Macedonia, legó y dejó como herencia a Alejandro, su sucesor, todo un ejército y una tecnología de guerra lista para conquistar el imperio. Lo que hizo Alejandro fue utilizar dichos recursos con mucha inteligencia, mucha sagacidad, audacia y sobre todo estrategia. Y con ese poco recurso o recursos llegó a conquistar uno de los más grandes imperios en aquel entonces, el imperio persa, durante el reinado y gobierno del rey Darío III de Persia. Obviamente que en aquel entonces
el imperio persa ya estaba pasando por una crisis interna, por las incesantes luchas intestinas o internas al interior del imperio por la posesión del poder. Podría decirse que ya Persia estaba en un periodo de declive, y es en ese momento donde aparece Alejandro Magno para darle la estocada final y hacerse con el nuevo imperio que se llegaría a denominar el imperio griego o helénico, que a propósito no fue solamente de cuestiones materiales, riquezas físicas, sino también fue toda una civilización que llevó Alejandro Magno, empezando por su conquista en el mismo Egipto y luego con la conquista de Babilonia y hacerse con el imperio persa. Él llevaba la cultura helénica, la educación griega a los países o lugares donde conquistaba. En algún momento, Aristóteles había dicho que el futuro de los imperios depende de la educación de la juventud. Y es muy seguro que Alejandro Magno asimiló muy bien ese pensamiento de su preceptor. Y estoy seguro de que fue por esa razón que él concibió por primera vez, al conquistar Egipto y fundar la ciudad de Alejandría, gestó la Biblioteca de Alejandría. Lamentablemente que al morir Alejandro Magno, la biblioteca aún no se comenzó en su construcción, pero fue iniciada y concluida por uno de sus generales y amigos que él tuvo en vida, me refiero a Ptolomeo, y que a propósito fue quien le tocó la parte de Egipto, aquel lugar que fue su gobernador y sucesor de Alejandro en la zona de Egipto, y que a decir verdad fue Ptolomeo quien fundó la dinastía tolemaica de reyes en Egipto, cuya última reina descendiente fue Cleopatra. Quiere decir que Cleopatra era descendiente de griegos, o sus orígenes eran de Grecia. Es por eso que en alguna oportunidad los egipcios la llamaban extranjera. Hay muchas cosas de hablar, de decir al respecto. Se dice que era una mujer muy bella, muy culta, que hablaba muchos idiomas, por el hecho de que se formó cuando aún estaba vigente la Biblioteca de Alejandría. Pero regresemos a nuestro tema central, que es la biografía de Alejandro Magno. Fue una persona que en realidad, como conquistador, dejó mucho legado, no solo en estrategias, sino también como persona. Personalmente, soy un admirador de él, no por lo que fue, sino por lo que hizo.
por la audacia que tuvo y por la inteligencia y estrategia para conseguir sus objetivos. Imagínense, con un ejército de solo 30.000 hombres, logró conquistar un imperio, me refiero al persa, compuesto por 120.000 hombres. Quiere decir de que Alejandro no solo era tecnología, sino que también tenía gente dispuesta a luchar por él, porque sabía lo que era el liderazgo. Gente muy entrenada, muy capacitada, muy profesional, en comparación de los soldados persas, que eran unos simples esclavos y luchaban no porque eran leales necesariamente, sino por lo que les obligaban. Y eso marcaba una diferencia tremenda entre las dos escuadras, la griega al mando de Alejandro Magno y la persa al mando del rey Darío III. Bueno, al ganar la batalla a los persas, la batalla de Gaugamela, Alejandro Magno ingresa triunfalmente a Babilonia y se da con la sorpresa de que era un mundo más de lo que había esperado, más de lo que le habían contado. En realidad, momentos únicos y emocionantes que todos sus hombres sabían de que el coraje y la inteligencia que había tenido él para lograr conquistar dicho imperio, su padre se sentiría en ese momento muy orgulloso. Contra todo pronóstico logró su objetivo. Así el enemigo era mayor que él en número, pero él supo encaminar a su ejército, pequeño pero fuerte de mentalidad, fuerte en tecnología y fuerte en profesión. Fue Alejandro Magno a los 23 años que conquistó un imperio, un gran ejemplo y un legado de lo que significa ser joven y tener un sueño. Como mismo Alejandro dijo una vez, en tu juventud aprovecha las fuerzas que tienes para lograr lo que tienes, para lograr lo que te has propuesto. Y así lo hizo. Alejandro era una persona con mentalidad, como dice su adjetivo, grande. Ante las dificultades nunca se daba por vencido. Planificaba su estrategia y la ejecutaba, pero siempre ante un reto, una dificultad, una caída, no se daba por vencido y continuaba hasta lograr su cometido. Recuerdo haber escuchado, hablando de Alejandro, que se le cataloga como uno o como el primer general de la historia universal, de la historia de la humanidad. Quiere decir que hasta el momento nadie le iguala a él el haber logrado a tan corta edad ser un conquistador. Luego de él se dice que es el general Pirro, también de Grecia, y de ahí las batallas pírricas, ¿no? También un buen estratega, pero no tanto como Alejandro Magno. Luego de Alejandro
Pirro viene el gran guerrero y general cartaginés o de Cartago, Aníbal Barca, que a propósito, un gran estratega, un gran genio militar, que también se vio influenciado por Alejandro Magno para realizar ese gran desafío, esa proeza de cruzar los Alpes europeos con sus soldados, sus animales de guerra, elefantes, y llevar la guerra hacia donde está el enemigo. Sí que lo hizo. Estuvo por conquistar un imperio, el Imperio Romano, pero lamentablemente fue traicionado. Fue Aníbal Barca, un gran general. Luego de él podemos decir que otro gran general de la historia es Julio César, el romano, pero no tan bueno como Alejandro. Se dice que con toda su lucidez, Julio César, como orador, estratega militar, con conocimientos de construcción, con carisma, sin embargo, en una oportunidad él lloró. Sí, Julio César, porque se dio cuenta que a los 30 años no había logrado lo que logró a los 23 años Alejandro Magno. En este momento hay muchas más cosas o anécdotas que se puede contar acerca de Alejandro. Es una pena que no llegó a tener hijos, o si lo tuvo, al morir fueron eliminados. En realidad, Alejandro constituye para la historia un gran ejemplo de plantearse grandes sueños y el coraje de conseguirlos. Eso es la primera parte acerca de la biografía de Alejandro Magno. Posteriormente estaremos hablando y analizando al detalle las estrategias y las batallas en la cual él libró y obtuvo la victoria. Eso es todo por ahora. Gracias. Sí, tío, ¿ya terminaste, tío?